Capítulo 20. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicrí, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: «Pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí». Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicrí. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá: «Moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días». Amasá salió para movilizar las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: «Ahora Sabá, hijo de Bicrí, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape». Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicrí. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar, la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras le preguntaba: «¿Cómo estás, hermano?». Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada, y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicrí. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: «Todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab». Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicrí. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicrí se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: «Escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», le preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer le dijo: «Ponga atención a las palabras de esta servidora suya». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor?». «Que Dios me libre», replicó Joab, «que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar un hombre llamado Sabá, hijo de Bicrí. Es de la tierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer, «desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicrí, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario.
Seba era el cronista, Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes, Ira el Jairita era sacerdote personal de David. Capítulo 21. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los Gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los Gabaonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. David se los entregó a los Gabaonitas, y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betzán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibenob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después, hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai el Jusatita mató al gigante Saf. En una tercera batalla, que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yareh Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafael Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Capítulo 22. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio.
Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín surcó los cielos, y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro ante Él, y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación, tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, por eso mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté por completo. Ya no se levantan. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían el polvo de la tierra. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey.
A su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano, se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basebet el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor, y declaró solemnemente: «Que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida». Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3, y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, el de Belén, Sama el Jarodita, Elicá el Jarodita, Eles el Paltita, Ira, hijo de Iques el Tecoita, Abieser el Anatotita, Mebunai el Jusatita, Salmón el Ajojita, Marai el Netofatita, Heled, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los Benjaminitas, Benaías el Piratonita, Idai, el de los arroyos de Gaz, Abialbón, el Arbatita, Asmabet, el Bajurinita, Elijaba, el Salbonita, los hijos de Jasén,
Jonatán, hijo de Sama el Ararita, Ahían, hijo de Sarar el Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai el Macateo, Elián, hijo de Agitofel el Gilonita, Jezro el de Carmel, Parai el Arbita, Igal, hijo de Natán el de Sobá, el hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira el Itrita, Gareb el Itrita y Urías el Hitita. En total fueron 37. Capítulo 24. Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galad y por el territorio de Tahtín Jotzi hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Berseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David: así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y, al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto, y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado.
Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel.